Hola gente, ¿qué tal? Para el vídeo de hoy voy a explicar cómo podéis calcular la distancia euclídea dentro de R con dos o tres funciones. Vamos a usar diferentes para que tengáis varias opciones. Y bueno, para la gente que no lo sepa, la distancia euclídea es un concepto muy importante dentro de lo que es las matemáticas, de la álgebra o de la geometría, ya que nos permite usarla para el cálculo de las distancias entre dos puntos. Y eso puede ser en el espacio o también en un plano, ¿vale? Puede ser para una, dos o varias dimensiones. El nombre de Euclides viene por el matemático griego Euclides, que fue un matemático muy conocido y que, bueno, lo conocen como el padre de la geometría, para que entendáis un poco la importancia que tuvo en su tiempo este matemático. Las bases sobre las que se sustenta en lo que es la distancia euclídea se encuentra en el teorema de Pitágoras, en la aplicación del teorema de Pitágoras sobre los triángulos de rectángulos, donde la distancia euclídea viene por lo general por la longitud de la hipotenusa, ¿vale? Esto lo vamos a ver ahora sobre algún gráfico para que lo tengáis, para que lo podáis memorizar mejor. Bueno, voy a poner una hoja aquí mejor. A ver, aquí para que veáis un poco de dónde sale esto. Si os fijáis en este gráfico, que es el que sale en la Wikipedia, no sé si lo he sacado de ahí, simplemente vemos como tenemos un plano cartesiano, ¿no? Y lo que se puede representar como un triángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo en este caso. Entonces la distancia euclídea se compone en este caso en medir la distancia que hay en estos dos puntos, ¿vale? Entonces por eso tiene esa relación. Es decir, nosotros tenemos dos puntos en el eje cartesiano, que en este caso que sería dos puntos X e Y, ¿no? Y queremos relacionar esos dos puntos y ver cuánta distancia hay. Pues entonces se hace con esta distancia euclídea. Si miramos aquí en la fórmula, es bastante simple de calcular. Simplemente lo que vamos a hacer, si tenemos dos puntos, es decir, dos puntos, en este caso le ponen P1 y P2, pues lo que vamos a hacer es restar x1 menos x2, como vemos aquí, elevarlo al cuadrado, más el valor de la y también, y1 menos y2, que sería esto de aquí, y se eleva al cuadrado. Todo eso le hacemos la raíz y así obtenemos esta distancia de aquí. Si en el caso, esto sería, claro, al ser dos dimensiones, tenemos un plano. Si tuviéramos una dimensión, ¿qué pasaría? Pues que la y no la tendríamos, ¿no? La tenemos que quitar y simplemente sería esto de aquí, ¿vale? Y si lo generalizamos a más dimensiones, pues simplemente es añadir en la fórmula, como vemos aquí, hasta Pn, ¿vale? Aquí cambia, pone P y Q en vez de P1 y P2, pero bueno, es lo mismo. Sería P1 menos Q1 al cuadrado y así sucesivamente. Y la fórmula generalizada sería esta, ¿vale? Que es la que ahora nosotros vamos a poner en R, que sería Pi menos Qi pues, al cuadrado. Ya depende de las dimensiones que haya, se usan. Aquí he puesto otro gráfico que creo que se ve un pelín más claro. Es decir, nosotros tenemos un plano cartesiano, sería bidimensional. La relación de entre x y y nos da este punto, ¿vale? Y la otra relación de x e y nos da este punto. Entonces, esa distancia que queremos calcular, que sería todo esto, sería la distancia euclídea, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, es como nosotros la vamos a calcular con la formulita esta de aquí y con la que he enseñado aquí arriba, ¿vale? Así que bueno, vamos a ir a R y la vamos a calcular. Voy a enseñar cómo lo podéis hacer. A ver, lo primero que voy a hacer es crear yo la fórmula, una pequeña función con la fórmula y hacerla. Y luego vamos a ver algunas de las funciones que ya lleva integrada a R, ¿vale? Para que tengáis varias clases. Una cosa que tenéis que tener en cuenta para que veáis la importancia que tiene esta función es que realmente la distancia, cuando vosotros escucháis distancia simplemente, ya lleva intrínsecamente que es distancia euclídea, ¿vale? Entonces, si es distancia, cuando veis la distancia entre dos puntos, ya sabéis que es la distancia euclídea, ¿vale? Así que para que veáis cómo durante el tiempo se ha establecido que esa era la distancia en ese aspecto. Bueno, la fórmula sería esta. Vamos a crear una función. En vez de P y Q le he puesto A y B, pero bueno, es lo mismo, P y Q que A y B. Pues sería esta función de A y B, que sería la raíz cuadrada de la suma de A menos B al cuadrado, ¿vale? Esa es la fórmula que hemos visto. Pues la creamos. Bueno, voy a ponerla ante los paquetes. Vale.
Ahora, una vez que tenemos hecho la fórmula, es decir, la función, lo que hacemos es vamos a crear dos vectores. En este caso, pues vamos a crear la distancia entre dos puntos en un espacio bidimensional, ¿vale? Entonces creamos el vector A, que será 2 y 3, y el vector B, que es menos 3 y 2, ¿vale? Ok. Entonces tenemos ese vector creado. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer un gráfico como un plano de ellos, ¿cómo lo haríamos? Es decir, porque aquí lo que está claro es que al haber hecho esto tenemos que esta es la X, ¿no? Y esta es la Y, ¿vale? Entonces tenemos en el vector X, X2 y Y3 y otro vector que sería menos 3 y 2, ¿vale? Entonces, esto, lo que voy a hacer para graficarlo es hacer esto, poner la X en un lado y la Y en otro, ¿vale? 2 menos 3 y que sería 3, 2, ¿vale? Vale, y vamos a hacer un gráfico de dispersión aquí para que veáis. Esto simplemente es para que, esto se puede hacer automático, ¿vale? Sin hacer el gráfico, pero es para que veáis de dónde lo estoy sacando, ¿vale? Entonces, si fijáis en el gráfico, aquí tenemos los dos puntos que nosotros queremos calcular. La distancia, perdón, nosotros queremos calcular la distancia entre estos dos puntos, que sería el 2, 3, ¿no? Que no se ve aquí 3, pero es 3.23 y el menos 3, 2, ¿vale? Entonces, esta sería la distancia que nosotros querríamos calcular aquí. Pues bueno, con la función que hemos creado, ponemos Euclides, que es la función, aquí veis el nombre, y nos sale que el valor es 5,09, ¿vale? Ok, esto sería pues 2 puntos en un espacio bidimensional. ¿Qué pasa si quisiéramos ver la distancia en un plano tridimensional? Pues tendríamos que añadirle un valor más, ¿no? Aquí le he añadido pues en la A el 1 y el 2. Pues simplemente es lo mismo. Le dais y nos sale que la distancia sería 5,19. Para hacer el gráfico, también podremos hacer el gráfico en 3 dimensiones, pues añadirle la z en este caso, ¿vale? Pues sería x y z. Como digo siempre, en vez de x y z puede ser otro nombre, ya cada uno le da la nomenclatura que quiere, ¿vale? Aquí con este paquete de Scatterplot lo vamos a hacer. Y aquí vamos a hacer el gráfico. Y veis que los dos puntos nos salen aquí arriba tenemos uno de los puntos y aquí otro. Entonces mide la distancia entre estos puntos. Y esa distancia pues nos ha salido que es 5,19. Para más dimensiones, ¿cómo lo haríamos? Añadiéndole. Por ejemplo, aquí hay 8 o 9, no sé los que le he puesto, no, 10 parece, diferentes, pues creo el vector A, creo el vector B y vuelvo a hacer lo mismo. ¿Vale? Y nos sale que la distancia euclídea es 13,63. ¿Vale? Podéis ya añadir, ya depende, esto pues sería n dimensiones. Ahora, esto es creando nosotros la función, pero ¿hay funciones dentro de R que ya te la calculan directamente? Efectivamente, sí hay. Con este paquete library tsdist, podéis calcular la distancia euclídea de manera directa con esta función, Euclidean distance. Le ponemos A y B, que es la que está puesta de antes, y vemos que nos sale lo mismo que en mi formulita, la que yo he creado, ¿vale? 13,63. Entonces podéis ya cambiarlo y demás. Aquí hay un ejemplo que lo he sacado de la documentación de R, que es con estas series. Es de la documentación del paquete, que tiene estas dos series que se llama Data Sample 1 y 2, que tiene estas dos series, y te saca la distancia euclídea de estas dos, ¿vale? 33,79, ¿vale? Para que veáis que podéis cambiar ahí o la que queráis. Y por último, antes de acabar, os voy a enseñar otro paquete más, que se llama Philanthropy, que es igual. La única diferencia es que aquí para calcular la distancia euclídea tenéis que meterlo en lo podéis juntar las filas de los dos vectores. Pues junto aquí primero por fila en X, para que veáis, aquí está. Os la junta los dos vectores y simplemente ponéis distance X y el método Euclidean. Y nos sale 13,68, que era lo mismo que nos había salido en las otras dos. ¿Veis cómo funciona? Pues así simplemente con estos paquetes lo podéis crear. Así que bueno, espero que os sirva, es bastante simple y lo podéis empezar a utilizar.